llegaba a la Feria del Libro de Córdoba La Revolución de los Picos. Entre picos anda el juego es la nueva propuesta que nos trae la escritora y editora Merche Manso. Merche, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Bienvenida a Córdoba TV. Bueno, Merche, hablamos de un trabajo conjunto y no nos puede acompañar Elena Mellado, que ha sido la encargada de ilustrar este libro, y por eso yo quería empezar por ahí, a preguntarte dónde y por qué razón comienza este viaje junto entre ella y tú. Bueno, es un viaje además muy personal porque la historia es real. Son animales que conviven en mi casa y para mí era una historia muy cómoda de trabajarla. Realmente se planteó, pues vino un nuevo inquilino, como nosotros decimos, y es el protagonista de este libro. Y cuento un poco la historia de cómo lo criamos desde que comía papilla hasta que se independizó de nosotros y está revoloteando por el lavadero suelto todas las mañanas. Elena realmente no le interesaban mucho los pájaros en general, pero ahora yo creo que se ha vuelto una gran aficionada y convive casi con ello. Viene a ver a Curro, al loro, que es otro de los protagonistas del libro, de vez en cuando. Hoy está de baja, está enferma, así que no nos ha podido acompañar, pero bueno, vamos a ver sus ilustraciones, que son fantásticas. Tiene un dibujo muy sencillo, pero para niños muy adaptado, y que es muy tierno además. Así que yo creo que ahora cuando veamos algún poema del interior, pues os daréis cuenta de que tiene una... Quizás no es el estilo de ilustración que las editoriales actualmente están trabajando, que es quizás pues no tan plano, sino como más surrealista, como puede hacer Calandraca o Pintar. Pero bueno, a mí me parecía una opción muy buena, sobre todo para contar una historia tan tierna, ¿no? Ahora hablaremos de esa historia, de esos piopoemas, ¿verdad? Y de esa familia de los Manso, que ahora entendemos por qué son los Manso. Lógicamente no se podrían apellidar de otra forma. Hablamos de una alianza, Merche, con Elena, que comienza hace ya 2 años, ¿verdad? Y han sido 2 años de intensísimo trabajo, porque este libro es parte de este grandísimo proyecto, ¿no? Sí, es un proyecto de 5 libros y este es el primero de esos 5, o sea, es una especie de serie. Llevábamos pues 2 años trabajando en él, entre la parte mía más la suya de ilustración y luego un poco el moverlo a nivel editorial. Viendo cómo estaba la situación, pues al final decidimos un poco liarnos la manta a la cabeza, como se dice coloquialmente, y asumir el proyecto nosotros, desde la Asociación Cultural La Fragua de Metáforas, que nos permitía pues un poco hacer esa plataforma, ¿no?, de publicación y de publicidad. Lo decidimos abordar, pero realmente la situación que hay hoy en día era un poco arriesgado y bueno, casi tirarse al barro sin saber muy bien cómo iba a salir. Luego no nos ha ido mal, ya llevamos pues 3 ferias, hemos estado en la Feria del Libro de Córdoba presentándolo, luego en Sevilla, en Málaga, también en el Maratón Cultural de Patio Vesubio, que ahí lo compartimos con colegios como el Félix Ortega o López Dieguez, y la verdad que los niños se lo han pasado muy bien. Y recientemente hemos estado en el Virgen de la Esperanza, que además es un colegio con una problemática específica, ¿no? El alumnado tiene algún tipo de deficiencia, bien psíquica o bien física, y bueno, pues la verdad que hasta ahora estamos contentas con con las presentaciones y cómo va funcionando el libro. En un trabajo que ni siquiera se circunscribe a este gran proyecto, decías, del futuro de esa pentalogía, sino que ha venido acompañado además de muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, precisamente esa presencia activa vuestra en los colegios, organizando todo tipo de actividades con los niños, ¿no? Efectivamente, hacemos una especie de talleres pictórico-poéticos, un poco para que despertar el lado creativo, no solamente es el libro al uso que en un colegio se puede trabajar, ¿no?, donde hay un libro de actividades acompañando. Esa es una idea que yo había descartado desde el principio, la del libro de actividades. Bueno, me parecía mucho más rica presentarlo a través de la ilustradora y mío en un taller vivo, donde el alumnado directamente conozca a las personas que se encargan de hacer ese libro, ¿no? No es, bueno, os presentamos un libro y hacemos unas actividades. No, mira, estos son los personajes reales, además nosotros se los trasladamos en vídeo y en fotografía, y además hacemos actividades donde ellos pueden trabajar pues tanto lo que es la creación de escritura como la creación pictórica, que para eso está Elena, que es la que se encarga de
de echarles una mano dibujando. Y es que esa fusión forma parte de ti, ¿verdad? Nosotros, todos los que te hemos leído desde el principio, sabemos que la poesía visual, el crucigrama poético son señas tuyas de identidad, así que de alguna forma era un paso natural, ¿no? Que se une también con esa vocación docente, porque de jurista llegas a la docencia, ¿no? Sí, bueno, las circunstancias de la vida, ¿no? Hasta donde te llegan. Veremos dónde acabamos, esto es como todo. Pero bueno, sí que es verdad que el crucigrama es una seña mía de identidad, aparece desde el primer libro, en el 2004. Efectivamente. En el último, incluso, a pesar de ser un libro muy desnudo y de poesía muy intimista, la dedicatoria era también un poema visual. Y ahora para el invierno, otoño-invierno, tengo un último proyecto que quizás va a romper todavía más con todo lo anterior, y es un libro objeto, con lo cual va a ser un libro con forma, y lo van a publicar ediciones de papel bajo el título de Canela Picante, y va a tener olor, sabor, color, bueno, una historia así un poco mezclada. Llevamos hasta el extremo, ¿no? Este concepto, ¿no? Eso lo estamos terminando de ultimar, ¿no? Pero bueno, en este libro sí que es verdad que, claro, la ilustración tenía que estar presente para niños de 4 o 8 años, que es el enfoque del libro, pues desde los primeros lectores a los que ya saben leer, ¿no? De corrido, y pueden ellos saborear lo que es la historia. La historia además está contada a través del tanka y del haiku, pero de una forma muy sencilla, que no lo parece, y es una historia narrada a través del poema, es esa mezcla que me parecía interesante, ¿no? Que los niños se aproximen a nuevas formas métricas sin que tengan esa sensación de ser algo muy encorsetado. Hasta ahora el resultado ha sido satisfactorio, y de hecho vamos a abrir un club, el Club de los Picos, para todos aquellos que tengan el libro y están un poco ya sobre aviso. Se va a abrir una plataforma en internet donde van a poder trabajar actividades adicionales a las que ya hemos hecho en talleres. Es un poco el privilegio por estar en posesión de este primer libro, ¿no? Y ya hemos subido algunas de las fotos de los socios, donde se puede ver pues qué bien se lo pasan con el libro. De hecho, colgué la semana pasada yo la última de José Castillejo y su nieto, David Castillejo, y me encantó esa foto porque el niño tenía una cara de felicidad total. Y su abuelo el otro día me lo comentaba en una presentación, en un libro, que se lo había pasado muy bien, porque la primera vez que habían leído el libro lo había hecho mitad y mitad, el abuelo leía una estrofa y él continuaba, pero la segunda lectura del libro la había hecho completamente él. Entonces, un niño de 4 años que ya lea un libro pues seguido, a nosotros nos parece fantástico. Es un libro vivo, un organismo vivo, pero en todo su significado, y efectivamente decías, es muy bueno fomentar y permitir, hacer que los niños, facilitarles ese acercamiento a otras formas métricas, pero ya la propia aproximación a la lírica, sin ese envoltorio de algo que es pesado, de algo que es lejano, me parece más que un logro, ¿no? Sí, pero bueno, yo lo he planteado aparte del haiku y de la métrica, pues hay fórmulas, por ejemplo, esto es un haiku, ¿no? Las ilustraciones un poco que me parecen muy interesantes verlas. Pero sí que es verdad que yo he recuperado algunos de los juegos típicos de toda la vida. Pues como por ejemplo 1, 2, 3 pollito inglés, nosotros lo hemos transformado, o yo en este caso, y Elena con sus ilustraciones, en 1, 2, 3 periquito japonés. Entonces es un juego que hemos hecho en los colegios y en los talleres para niños. A ver si lo encontramos. ¿Qué permite? Pues que jueguen los niños, y lo que nosotros jugábamos de pequeños. O el patio de mi casa es particular, se ha transformado en el lavadero de mi casa. Claro, son periquitos, obviamente, y loros, pues no dicen corre, corre, dicen vuela, vuela, corre, corre que te pillo, ¿no? Pero bueno, sí un poco recuperar fórmulas tradicionales, adaptándolas a formas métricas quizás no tan conocidas, y que habitualmente en la literatura infantil pues se trabajaban otras. Pero a mí me parecía que el haiku es una fórmula muy fácil, y el tanka te permite un poco alargarlo más, pero con esa combinación al final el resultado es un libro fácil de leer, que era lo importante, y recuperando pues esas fórmulas, ¿no? Y bueno, pues las ilustraciones, esta por ejemplo es una ilustración basada en una foto real, entonces cuando nosotros luego se lo enseñamos a los niños, pues ya la historia la viven, ¿no? Dicen, pues sí es verdad, es que esa historia no es mentira, ¿no? Se les acerca aún más todavía la historia que le estás contando. Claro, la verdad es que estaba pensando que además de evidentemente lo divertidísimo que resulta esta idea además del libro como herramienta, no solo para divertirnos, sino también
para cultivar o educarnos en valores, ¿verdad? Sí. Ya el hecho de que los protagonistas sean animales, ya ese acercamiento, esa humanización, que es evidentemente una estrategia que no es novedosa, pero que creo que es muy bueno y muy sano recuperarla y darle una vuelta de tuerca, ¿no? La vuelta de tuerca es que estamos trabajando la diversidad, claro. Algo que tanto se busca en los coles, ¿no? Claro. ¿Qué valores trabajamos? Bueno, pues en este libro trabajamos la diversidad, son diferentes especies que conviven. Claro. Lo podemos trasladar al campo normal, ¿no? De diferentes razas, pues aquí son especies de aves, pero que conviven de forma armónica, ¿no? Y un poco es enseñarle ese valor adicional a los niños. Porque recordamos que el loro es una especie un poco superior es superior al periquito, claro. Y entonces pues nosotros hemos conseguido que haya un equilibrio, incluso en casa. Y de hecho esa línea, esa doble vertiente, esa implicación está también en vuestra presencia activa, por ejemplo, en esa cuarta entrega, ¿verdad?, de esos premios de la igualdad. Creo que es mañana cuando se mañana participaremos en la cuarta entrega de Premios de la Igualdad, que convoca la Comisión del Género de Distrito de Poniente, y, bueno, en particular la Asociación Acumbisca, que es la que se encarga ya por cuarto año de convocarlos. Nos han invitado a participar en la entrega de esos premios y de los ganadores creo que son 10 participantes, al final los que han resultado ganadores. Y bueno, vamos a estar ahí un poco contando nuestras experiencias como ilustradora y como escritora a nivel infantil, y simplemente pues compartiendo un rato con ellos y festejando. Este año esos premios hablan en concreto de la pedagogía del cuidado, y yo creo que esto está muy relacionado, ¿verdad?, directamente con parte de este trabajo que estáis haciendo vosotras ahí, de educar en la diversidad, de educar en el respeto y de la forma pues más divertida posible, y además a través del libro, ¿no?, que es un objeto, una joya que hay que cuidar, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, nosotros mañana vamos a estar un poco en segundo plano, porque los protagonistas son los ganadores del premio, y hay que darles su espacio y su lugar, claro, que es lo que se merecen, ¿no? Pero bueno, nosotros participaremos trasladándoles nuestras vivencias y invitándoles sobre todo a que continúen en esa labor creativa, ¿no? Que no se queden ahí en este premio, y bueno, fomentar un poco eso, la creación, la imaginación y trabajar. Hablábamos antes, Merche, de tu trayectoria poética, de Diario de los Cuerpos, ¿verdad?, que era ese primer libro que además se alzaba con el premio Manzana Poética. Bueno, podríamos llegar hasta Ferronerí, ¿verdad?, en el año 2009, y sin embargo después, de hecho justo en 2010, aparece esta nueva línea. Ahora mismo, ¿cómo es la Merche Manso poeta? ¿Está bifurcada entre esta dimensión y la otra? ¿Cómo conviven esas dos personalidades? Es un poco curioso. De hecho, el libro que comentaba que para el invierno aparecerá tiene un contenido erótico, con lo cual era un poco complicado. Claro. Estaba previsto para hacer el libro con yo preferí trasladarlo hasta otoño-invierno, porque no era muy apropiado presentar un libro infantil y la misma semana otro contenido. Surge de manera independiente. Esto es muy divertido trabajarlo, a mí me resulta muy divertido, y la poesía para adultos me sigue costando un dolor de corazón cada vez que me siento a escribir, con lo cual es mucho más cómoda en los últimos tiempos escribir todo lo relacionado con tema infantil o juvenil, quizás porque también a la hora de presentarlo con los niños es mucho más directo y mucho más vivo, y lo explico. En un taller con niños realmente ellos son muy sinceros y muy críticos. Si les gusta, y si no les gusta, te lo van a decir sin ningún tipo de reparo. Y entonces es algo como mucho más de tú a tú. En una lectura para adultos siempre te queda un poco de, bueno, realmente les ha llegado, les ha gustado. Sabes que hay un cierto público que sí, pero hay otro que te deja ese margen de duda. En el infantil no. Y a mí ahora mismo era lo que me apetecía, realmente estoy haciendo lo que me apetece. El adulto llevo 10 años y por supuesto no lo he dejado, sigo trabajando en ello a otro ritmo. Tampoco yo soy una autora de publicar continuamente, tengo una media de 4 años entre libro y libro, entonces en esa media es donde me permite un poco encajar esta edición. No sé lo que pasará, porque si sigo así quizás me deslinde totalmente del otro, pero bueno, como trabajo poesía visual tampoco me preocupa mucho, yo creo que son etapas y bueno. Sí, además el código es común, que a mí me parece tremendamente interesante, ¿no? Como en un contexto diferente, pero sigue saliendo esa necesidad de que la palabra
esté más ligada, si es posible, de la imagen, ¿no? Sí, efectivamente, es fundamental. Yo creo que en ese sentido sale la pintora que nunca fue. Sí, según hemos leído, tú de pequeña querías ser pintora y no te regalaban el caballete, ¿no? Yo tenía siempre una obsesión con caballete y un maletín de pintura, y entonces como no me lo regalaban, yo pintaba, ¿no? Como todos los niños. Entonces me dediqué aparte escribía, es cierto que yo escribía desde los 9 años, yo tengo, y mañana lo comentaré en la entrega del premio, mi primer poema era con 9 años al reloj del ayuntamiento, es una cosa muy curiosa, además lo tengo guardado. Y bueno, yo creo que viene un poco de ahí, ¿no? Del no poder trabajar la pintura, al final la literatura se convirtió en la vía de escape, pero sin perder esa esencia, ¿no? A mí, de hecho, la colección que nosotros llevamos en Hojas del Fuelle, en la Fragua de Metáforas, es una colección muy visual. Sí, efectivamente, todos los libros son además en sí mismos obritas de arte. Son obras de arte donde yo pido trabajar 50% a un ilustrador y a un escritor, bien poeta o narrador, y porque me parece importante la imagen, pero no como excusa al texto. O sea, que sí que es verdad que en ese sentido yo les pido que haya una especie de simbiosis, ¿no? Al final que terminan siendo, vivan el uno del otro. Porque yo creo que sigue latiendo esa pintora que no llegó a ser, ¿no? Yo ahora mismo tampoco me lo plantearía, me gusta, así que trabajo con ilustradores y me satisface igual que si yo pintase, ¿no? Porque muchas veces les digo, oye, plantea esto, haz lo otro, y bueno, llegan a ese punto que quizás yo no hubiera llegado, ¿no? Con la pintura. Y además en sí misma ya el planteamiento del arte poética visual, que sabemos que tiene una grandísima, antiquísima trayectoria, pero que aparece siempre de forma intermitente, ¿verdad? Sigue suponiendo un reto para las personas que decidís dar ese paso y decir, no, yo quiero hacer poesía visual. Sí, yo creo que es algo que la gente lo desliga mucho y no repara que hay poemas visuales del siglo III antes de Cristo, o sea, que es que no es nada nuevo, ni se está haciendo algo innovador. Quizás también es verdad que pocos poetas visuales trabajen luego la poesía al uso. En mi caso, yo lo hago como excusa con la poesía visual. Yo soy más poeta que poeta visual, pero no lo acabo de dejar. En la Asociación de Escritores de Poesía Visual, pues se trabajan muchas cosas como el mail art, los caligramas, no sé, infinidad de técnicas, y sobre todo ahora las hace mucho el videopoema, que es la revolución, quizás más en poesía visual, ¿no? El videocreador, que le permite un poco, sin necesidad de hacer poesía, llegar a ese concepto de poesía visual. Yo la concibo de otra forma, entonces por eso ni siquiera lo planteo, porque la poesía en letra sigue estando muy presente en mi quehacer, entonces necesito alguien que me lo traslade al plano vídeo, pero sin perder esa esencia. Y el que se te adscriba, Merche, o se te vincule a esa corriente, simplemente como otra cualquiera, aunque sea en tu caso totalmente personal y totalmente genuina, ¿te abre o tú crees que te cierra? Porque muchas veces hemos hablado de que esta generación es un poco la generación, digamos, bastarda, o que tiene su propio ADN. Y sin embargo, por otro lado, convive esta cierta idea de que hay mucha endogamia y de que el círculo es más cerrado de lo que parece. Bueno, yo quizás tengo la suerte de trabajar también con gente fuera de Córdoba, entonces, no sé, al tener esta... Es una óptica quizá más abierta, ¿no? Trabajo mucho con escritores del norte, al pertenecer a la Asociación de Escritores Vascos, donde allí se trabaja mucho la poesía visual, y a mí me permite un poco beber también de ellos, ¿no? Yo en poesía visual habitualmente participo con antologías y con obras fuera de Córdoba. La última ha sido como comentaba, con la Asociación de Escritores Vascos, la anterior fue con Cartagena, donde se hizo un homenaje a Carmen Conde con un libro publicado que se llamaba Las Letras, impresionante, y bueno, donde tuve además la oportunidad de participar. Realmente aquí en Córdoba, a pesar de tener el único centro de poesía visual, que es muy curioso, que lo tenemos aquí en la provincia, pues es la que quizás menos trabaja esa vía de creación. ¿Por qué? No lo sé, quizás porque al autor cordobés o al autor andaluz le gusta más el concepto de poesía tradicional, o la verdad que no lo desconozco en ese sentido, no me ha quedado nunca claro.
A mí no me supone un parón porque, como decía, trabajo con gente de fuera y entonces siempre que tengo ocasión lo traslado. Pues, por ejemplo, con Óptica Visual, que vinieron hace 2 años a hacer un festival aquí en la Filmoteca, pues me llamaron porque sabían que trabajaba ese concepto. Ellos son de Oviedo y se pusieron en contacto conmigo. O sea que de alguna u otra forma siempre todo se termina conectando. Has encontrado ese espacio, ¿no? Sí. Ese equilibrio, porque bueno, recordemos que aunque eres cordobesa de adopción, pero vienes de Baracaldo, ¿no? O sea que tienes ahí esa división. Esa dualidad, ¿no? La verdad que esa sí, dualidad. Un poco, después de 24 años la sigo manteniendo. No bueno, pero eso te enriquece seguro, ¿no? Sí, no sabría dónde decidirme a vivir, si aquí o allí, la verdad que vivo aquí, pero igualmente podría vivir allí y seguiría estando dividida, ¿no? Así que, pero bueno, bien. Muy bien, bueno, pues volviendo a Entre picos anda el juego, vamos a estar muy pendientes, tendremos que estar muy pendientes de este libro, que además ya podemos adquirir, ¿no? Que esto me interesa muchísimo, las personas que nos estén viendo y que digan, yo quiero ver este libro porque además es una maravilla, pero tenerlo en las manos, ¿cómo podemos hacernos con él? Pues en Córdoba está en la librería El Principito, que está aquí en la avenida Barcelona, y en la librería Títere, en la calle, si no recuerdo mal, 12 de octubre. Y luego en Málaga también está en Rayuela. En Sevilla está en El Gusanito Lector y en Librería Nuño, y estamos ahora pendientes de seguir subiéndolo, como digo yo, para Madrid y para el norte, pero vamos, y por supuesto a través de la Fragua de Metáforas. Eso te iba a decir, a través de la página web, ¿no? Online, a través de la Fragua de Metáforas online.com, ahí pueden adquirirlo sin ningún tipo de, o bien contactando con nosotros en el blog Cuentilobos y otras historias de tortugas, que es el blog que Elena Mellado y yo gestionamos para niños, pues pueden estar al día tanto de talleres que hacemos no solamente para colegios, sino abiertos para grupos que quieran, pues todas las actividades que vamos haciendo, presentaciones y por supuesto si el libro les interesa también pueden adquirirlo a través nuestra. Y además hacéis incluso libros de encargo, ¿no? Es decir, os ponéis a disposición, ¿verdad?, de estos niños y de estos grupos que quieran trabajar con vosotras, ¿no? Efectivamente, adicional al libro, nosotras arrancamos como proyecto poético-pictórico, un poco lo que comentaba al principio, entonces estamos abiertos a cosas que nos planteen padres o madres que quieran hacer un regalo diferente. Entonces, y único además. Y único. En ese caso yo haría la parte de letra y Elena se encargaría de la parte de ilustración, en la fórmula que ellos decidieran, bien libro, bien tarjeta, bien obra, no sé, ya es cuestión de hablarlo de manera directa con la persona interesada. Muy bien, regalar cultura con C mayúscula, como decían ayer nuestros invitados de Cortocircuito, ese proyecto teatral. Merche, te queremos dar las gracias por haber estado hoy con nosotros y bueno, por supuesto, esperamos con ansia que llegue esa siguiente entrega de la historia de los Manso. Sí, a ver si tenemos ocasión de sacarlo pronto, porque ya teníamos alguno de los niños que decía que tenía que salir ya. No podía esperar, ¿no? Dice, ¿pero cuándo sale? El último niño nos decía, ¿cuándo sale? Ya, pero ya. No, le hemos dicho que hay que esperar un poco, que si no, no tenemos ritmo, no nos da tiempo a tanto. Creando y educando futuros lectores, que no puede haber mejor tarea. Eso lo soy yo. Bueno, pues Merche Manso, poeta, escritora y editora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos cuando tengas a bien volver a acompañarnos y cuando haya más que conocer sobre estos piopoemas. Encantada. Muchísimas gracias y buenas tardes.